Lo que decidas hacer en tu vida, asegúrate que te haga feliz. Reflexiona en la palabra de Dios. Hoy, una nueva oportunidad. Esto es Punto de Reflexión, un programa del Ministerio Internacional Jesús está aquí, de los pastores Marcelo y Alejandra D'Emilio, ubicado en la ciudad de Castelar. Y viviré cada día como si fuera el último, disfrutar. Punto de Reflexión, un programa con buena música, noticias, comentarios bíblicos y debates sobre problemáticas de la familia. Punto de Reflexión, un programa inspirado en CBC La Voz. Hoy, una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. Hoy nuestra historia debe continuar, pues aunque pasan los años tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando salga el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Apreté el botón y su reset a mi vida. Me paré otra vez en la línea de salida, que esta vez... Permítame en unos minutos compartir un texto que puede llegar, supongo, o por lo menos es la intención de ubicarnos en lo que pudiéramos caminar este año, trabajar este año, como una propuesta. Primera de Juan, capítulo 1, verso 35. Primera de Juan, capítulo 1, verso 35, dice: sin dudas, creo que vivimos tiempos, no sé si llamarlo difíciles, porque todas las etapas de la vida son complicadas, y según cómo uno las viva. Y mientras que para algunos son buenos tiempos, para otros son malos tiempos. Así lo expresó un poeta alguna vez, que dijo: eran en la época de la Revolución Industrial los mejores tiempos y eran los peores tiempos. Tituló en la época de la Revolución Industrial esa frase, porque mientras que para algunos eran los peores tiempos, para otros son los mejores tiempos. Y si la vida siempre es complicada, pero depende cómo uno le toque vivir las circunstancias. Así que pueden ser buenos, pueden ser malos.
pueden ser peores. Y yo creo que ustedes se han familiarizado con algunos de estos tiempos, ¿no? Pero sí hay algo que nadie puede negar, es que la vida cambia. No solo cambiamos nosotros, sino que cambian la vida. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Están de acuerdo con esto? Los tiempos cambiaron. Para todo el mundo cambia. Pero no solamente cambiaron los tiempos, que yo adhiero a los cambios. Soy a favor de la modernidad, sino que también cambiaron no solo la manera de crecer, sino la manera de creer. Muchos coinciden que esta generación que vivimos es una generación que cree después de experimentar. Si yo tuviera que llevarme por los sociólogos y ser técnicamente exacto para definir la sociedad en la que nos toca vivir como iglesia, lo que estamos haciendo aquí esta noche, ellos dicen, los sociólogos, que vivimos en una sociedad digital o una sociedad hiperdigital algorítmica. Se la llama sociedad algorítmica, era hiperdigital y tecnoposmodernidad. Donde todo es inmediato, que la atención humana está fragmentada y los algoritmos, la IA, te dice qué comprar y qué pensar. Y ustedes que ya llevan tiempo con este aparatito, ya saben que él te escucha. Tú le comentas a tu marido y le dices que necesitas hacer dieta. Y en 2 minutos entras a Face y te empiezan a aparecer todas dietas. Te escuchó. El algoritmo direcciona lo que tú piensas, lo que tú estás buscando. Y la identidad se construye en pantallas, en un perfil. Así dicen los sociólogos. Y ellos dicen, para los pensadores, que este es el desafío más grande de la iglesia desde la época de la revolución de la imprenta. Así que si yo tuviera que decirlo técnico, le tendría que decir, mis amados, bienvenidos a la metamodernidad hiperdigital. ¿Y qué importa todo este juego de palabras? ¿Para qué sirve este análisis? Bueno, para saber que se ha producido un cambio en la fe. Antes creíamos, después buscábamos pertenecer, sentirnos parte, y luego buscábamos una experiencia. Ya no importa cómo creíamos. Esta nueva época, las personas buscan la experiencia. Entonces, quieren pertenecer. Primero experiencia, luego pertenecer. Lo que decimos comunidad, se usa mucho la palabra, yo necesito una comunidad, necesito identificarme de la comunidad, ser parte de una comunidad, experiencia, pertenecer y luego considerar si voy a creer. Eso es así. Antes creíamos y simplemente creíamos y luego pertenecíamos y luego experimentábamos. Ya no. Si no podemos lograr en el poco tiempo que estamos aquí una experiencia, estamos complicados. Y si logramos una experiencia, luego tendremos que ofrecer una pertenencia.
una comunidad. Y luego entonces vamos a decidir si creer. Esto es lo que la sociedad hoy impera, es lo que las iglesias están confrontando. La gente quiere sentir a Dios y no solo escuchar de Él. Vivir la fe, no simplemente entenderla. Quiere transformación inmediata, no solo información bíblica. ¿Y por qué ocurre esto? Y porque vivimos en una cultura de emociones. Porque hay saturación de ideas, demasiada información. Porque hay hambre de lo trascendente. Quiero tocar. Quiero vivir. Dicho todo esto, volvamos a nuestro texto. Porque tiene sentido esta introducción que les hago. Esto que parece un juego de palabras difíciles. Para entender que hoy prima la experiencia, luego la pertenencia y finalmente decidir si voy a creer. Miren el relato que les mencioné. Jesús no está predicando. ¿Se dieron cuenta que los primeros discípulos no les predicó? Ellos empezaron creyendo, no, ellos empezaron teniendo una experiencia con Él. Noten, Maestro, ¿dónde moras? Y Él dijo, venid y ved. Y se quedaron con Él toda aquella noche. ¡Qué interesante! Este texto parece demostrar que estos primeros dos discípulos que incorpora Jesús a su plantel de trabajo valoran más la experiencia que la doctrina acerca de Él. Primero experimentaron y luego decidieron creer. Pero no es la primera vez. Miren primera de Juan 1, del 1 al 3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Escuchen lo que dice el Evangelio, lo que hemos visto nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante el verbo de la vida. Y hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso es, os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo de Jesús, que es Jesucristo. Miren lo que dicen, cuál fue la experiencia de los discípulos. Lo vivimos, lo tocamos. No hay palabrería, no hay academia, no hay teología, no hay un discurso, no hay una exposición, no hay una exposición ni siquiera majestuosa, simplemente una experiencia. Vivieron una experiencia con Jesús. Yo no sé si los sociólogos están tan equivocados o si es para desesperarse que hemos cambiado. Simplemente pareciera volver a la época donde lo primero que tuvieron fue una experiencia. Pero no fue el único. Recuerden Hechos capítulo 9. Pablo tiene una experiencia, por cierto, lumínica. Yendo a Damasco, tuvo una experiencia. No un sermón, no una doctrina. No estoy en contra de lo doctrinal. Soy pastor y vivo aferrado a la doctrina, porque si no uno puede cometer herejías. Pero Pablo vivió una experiencia. Y luego de la experiencia, la permanencia. ¿Y recuerdan Lucas 24? Verso 32,
¿Lo recuerdan? ¿Me escuchan bien ustedes? Los caminantes de Emaús, después de la resurrección. La gran frase de ellos. Cuando se fue Jesús del lado de ellos, el uno al otro dijo una frase interesante. ¿No nos ardía el corazón cuando nos hablaba? ¿De qué están hablando? ¿De un discurso? ¿De un sermón homilético? Están recordando una experiencia. Tuvieron una experiencia con Jesús. ¿Quieren un dato más para tratar de fundamentar lo que estoy diciendo? Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y me tomé la molestia de investigar en el hebreo la palabra que usa allí para gustar, y viene de saborear en la boca. ¡Qué increíble! Que al salmista se le ocurra decir que a través de los sentidos, del gusto, que le tome sabor a Jehová, a Dios. Experiencia. Debo confesar que yo, que vengo de la época donde para mí lo primero es la doctrina, después la pertenencia, creer, pertenecer y experimentar. Me sorprende lo que los sociólogos dicen, pero no está lejos de aquellas experiencias bíblicas. Experiencia, pertenencia o comunidad. Yo escuché mucho esa palabra de que estoy en este país. Necesitamos comunidad, necesitamos pertenecer a un grupo, sobre todo los inmigrantes. Experiencia, comunidad. Y luego, tal vez este luego es el problemático, decidir si quiero creer. Pero cuando veo lo que les presento en la Biblia y de pronto un salmista está diciendo, si por tus sentidos saboreaste al Señor, me queda preguntarme y preguntarles a ustedes sin que me lo contesten, solo para reflexionarlo. No preguntar nada sobre doctrina, no preguntar nada sobre un sermón, sobre un mensaje. Solo preguntar si vivieron la experiencia. Ustedes sí, para mí. Hemos tenido una experiencia con Él. ¿Cuándo fue la última vez que lo tocaste o lo gustaste? Me gustaría saber. Lo hice el otro día. Le hice esta pregunta a 1000 líderes, pastores y líderes. Le dije, no me hablen de su último sermón, no me cuenten qué predicaron, solo quisiera saber que alguien me hable de la experiencia. ¿Cuándo fue la última vez? No que predicaste bien o que dijiste la Biblia de lo que sabía, sino cuándo fue la última vez que lo saboreaste. Puede sorprender la pregunta. Quizás nunca se plantearon esta pregunta. Tener una experiencia con Él. No un culto, no un encuentro como este.
cantamos, vino el sermón, pero la experiencia. Vivir una experiencia con Jesús es aceptar su invitación diariamente, y ustedes lo saben, es caminar con Él. Es observar cómo Él ama, cómo Él habla y cómo Él perdona. Una experiencia es aprender de la cercanía, no de la información. Miren lo que dice el texto. Fueron pues y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. No fue algo fugaz, no fue algo que se fue en la nada. Permanecieron. Cuando alguien tiene una experiencia y mora con Jesús, vive con Jesús, la fe deja de ser prestada. Ora por mí. Te doy esto en oración, a ver si tu fe llega más rápido que la mía. Y el testimonio nace de lo vivido, no de lo aprendido. Si fuera que tendríamos que decir cuál es la experiencia hoy, significa buscar en tiempo real a Jesús, escuchar su voz, su palabra, permanecer en su presencia y dejar que Él nos transforme. ¿Cuál fue la respuesta de él? Venid y ved. Maestro, ¿dónde moras? Venid y ved. Jesús no explica dónde vive. Te preguntaron dónde estás viviendo. No lo explica. Jesús invita. No argumenta. Se encuentra con ellos. No desarrolla teología, abre un espacio para contenerlos. Y la pregunta es, ¿qué buscáis? ¿Qué es una pregunta? Y aquí yo no sé cómo lo van a resolver algunos pensadores, pero no es una pregunta al cerebro, no es una pregunta a la razón, es una pregunta al corazón. Es una pregunta que separa al espectador del discípulo, al curioso del comprometido. Quizás la pregunta es: ¿qué buscan de mí? Yo le tengo miedo a esa pregunta. ¿Qué buscan? Y la tendría que hacer, se las haría a ustedes, me la hago a mí. ¿Qué buscan? ¿Qué es lo que buscamos? Porque lo que buscas determina lo que puedes encontrar. Si te pasas la vida buscando paz, tal vez la encuentres. Si pasas la vida buscando amor, lo encontrarás de alguna manera, de alguna forma. Si buscas amistad, la conseguirás. Y si buscas mejorar con gran esfuerzo, mejorarás. ¿Qué buscan?, preguntó. Ellos no pidieron milagros, solo pidieron permanecer con Él. Y allí comenzó el discipulado. ¿Qué ocurrió con aquellos dos? Andrés y Juan. Aquellos dos que comenzaron un discipulado con una experiencia. Andrés fue el primer evangelista, o el primero que practicó el evangelio de manera natural. Primero trajo a su hermano Simón. Ese es el resultado de una experiencia. Cuando tú tienes una experiencia, quieres contársela a alguien. Si tú puedes lograr, o podemos ello, o yo pudiera lograr una experiencia extraordinaria hoy, ustedes
En la semana estarían contando de la experiencia que tuvimos. Pero si no la podemos vivir, ustedes digan, sí, el sábado fuimos al culto. Estamos creciendo, somos poquito, pero estamos contando lo que sabemos, pero no de la experiencia. Él fue a llamar a Simón. Y en Juan 12:20, Andrés sigue evangelizando. Había ciertos griegos entre los que había subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Así que el que estuvo la experiencia con Jesús ahora es un puente. Lo llaman para que conecte a la gente con Jesús. No fue un seminario, no fue un instituto. Y yo he ido a seminario y tengo títulos de teología, lo que se les ocurra. No estoy hablando mal de eso. Estoy hablando de lo que produce una experiencia. Lo hizo un puente de conexión. No se fue a su casa y se olvidó. Siguió conectando gente. Porque vivió una experiencia. No es que nos vamos hoy para toda la semana a trabajar como corresponde y ver si la agenda nos deja otra vez la posibilidad de volver el sábado próximo. No, él volvió una conexión. Lo buscaban para conectar gente. Y miren Juan 6, 8, 9. Andrés sigue trayendo personas nuevas. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, y se produce el milagro de la alimentación de los 5,000. Pero ¿quién fue el conector? ¿Quién conectó al muchacho que nadie conoce en 5,000 personas con Jesús? Fue el que tuvo la experiencia, el que le dijo, ¿dónde moras? Venid y ved. Y se quedaron aquella noche con él. No lo aprendió en ninguna academia, no lo aprendió en ningún sermón, lo vivió en una experiencia. ¿Por qué estoy diciendo esto en el primer culto del año? Porque debiéramos empezar viviendo experiencias. Y entonces sería más sencillo. Nos volveríamos esos que conectan. A los griegos y al que tiene los panes y los peces. Andrés siguió siendo el nexo para que Jesús hiciera un milagro. Es lo que produce una experiencia, no un sermón. Y el segundo discípulo, Juan, al que luego pasa la historia como el que amaba a Jesús, como que Jesús tiene una inclinación de pasión sobre Juan. Juan, el que dijo ¿dónde moras?, fue el único que reclinó el pecho, su cabeza sobre el pecho del maestro. Fue testigo de la transfiguración, el único apóstol a los pies de la cruz cuando murió. Y fue al que Jesús le encomendó su madre. Mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Todo lo que hicieron estos dos, solo por vivir una experiencia. Así que sí, señores sociólogos, eruditos, es cierto, vivimos en la época de la hiper digitación. Es cierto, vivimos en la época de la inteligencia artificial, del algoritmo. Y también es cierto que ha cambiado la manera de creer. Antes creíamos, pertenecíamos o no.
A la gente no le importaba pertenecer, defendía lo que creía. Hoy no es así. Hoy parece que prima la experiencia, después la pertenencia, y luego decidiremos si creemos. Creo que es un desafío complejo, pero es el desafío que tenemos en este año 26. No crean que se los dije a ustedes solo. Se lo acabo de decir a todas las iglesias que tengo en Argentina. Reuní 1000 líderes. No estoy diciendo este número por nada, para decirles, cambió todo. Ya nadie pregunta por cuán bueno es el sermón, sino que la gente quiere vivir una experiencia genuina con Jesús. Y si podemos vivir la experiencia, también viviremos la pertenencia. Y también terminaremos como estos dos, a los pies de la cruz, creyendo. Así que yo no sé si este es un sermón, un pedido o un desafío. Pero esto nos queda por delante en nuestra iglesia aquí en Miami. Y el desafío para ustedes y para mí, volver a vivir experiencias con Jesús. Y nadie te tendrá que llamar para que vengas, ni tu agenda te mandará, ni tus obligaciones te pararán, porque el que vive una experiencia le gusta pertenecer y también creer. ¿Oramos? Póngase sobre sus pies. Claro el nombre de Jesús ahora, sobre cada mente y corazón. Sé que encuentro paz en tu presencia, lo declaro. Declaro el nombre de Jesús, declaro el nombre de Jesús ahora. Se rompe cada vicio y adicción. Declaro libertad, declaro libertad y esperanza. Lo declaro. Y Jesús, tu nombre es poderoso, vida me da, rompe cadenas de
de lo viejo, con pensamientos que no son de Cristo, con pensamientos que teníamos antes de conocer al Señor. No podemos seguir pensando igual que como pensábamos antes de conocer a Cristo, con esos pensamientos negativos. No podemos. No podemos vivir una vida cristiana con pensamientos de derrota, con pensamientos de fracaso, con pensamientos de miseria, con pensamientos de culpa, con pensamientos de bronca, con pensamientos de queja, de envidia. No podemos tener esos pensamientos. Tiene que haber una renovación. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo renueve nuestra mente con pensamientos de victoria, con pensamientos de fe, con pensamientos de que todo lo puedo lograr en Cristo que me da la fuerza. Pensamiento de que no importa lo que pase, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que tener pensamientos de reino. No podemos recibir nada nuevo de Dios si no está nuestra mente renovada en Cristo. Por eso hay personas que no crecen espiritualmente, vienen a la iglesia durante mucho tiempo, pero siguen aferrados a cosas del pasado. No dejaron que el Espíritu les renueve la mente. Siguen aferrados a esos pensamientos que tenían. Están estancados en todas las áreas. Se quedaron, en su mente se quedó lo que hizo Dios el día que se convirtieron. Se quedaron con la mente, sí, el Señor, con una experiencia que tuvieron con el Señor. Y se quedaron ahí. Y se acostumbraron, vienen por costumbre, por ahí a la célula, vienen por costumbre a la iglesia, por costumbre, pero siguen con su mente en ese lugar. Y no permiten esa renovación de su mente para que Dios traiga algo nuevo. Entonces quedaron estancados ahí. Por eso vos los ves igual con el mismo problema de hace 5 años, por ejemplo. No sé, por decir. Siempre piden la oración por el mismo problema. ¿Por qué? Porque no se renovaron. No dejaron que el Espíritu Santo renueve su mente. No se abrieron al crecimiento, no está en la intención, la actitud de su mente de buscar, de ser renovado por el Espíritu Santo, de buscar aprender más del Señor, de buscar lo nuevo que tiene Dios para ellos. Y se quedaron ahí. Cómodos, hay algunos que están en la comodidad, no quieren compromiso, entonces esa comodidad trae estancamiento. No quieren compromiso, vengo a la iglesia, adoro, alabo, me voy a mi casa. Viven una religión, porque su relación se quedó en ese tiempo. O recuerdan cuando tuvieron una célula, recuerdan tiempos lindos que pasaron y se quedaron en ese recuerdo, se quedaron ahí en ese recuerdo y no avanzan. Y después llega un tiempo que las cosas no se dan como ellos quieren y se van de la iglesia, se apartan. Por eso hay muchos apartados. Se apartan del camino del Señor y vendrían a ser esos odres viejos que no han sido renovados y no pudieron retener el vino que representa el Espíritu Santo y se pierden, como dice acá el Señor. El versículo 37 dice que el vino echado en odres viejos romperá los odres y se derramará y los odres se perderán.
Esos odres representan a estas personas que no se han renovado, que quedaron en lo viejo. Entonces después se pierden. Y como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, no podemos tener hoy los mismos pensamientos de hace un tiempo atrás. No podemos ser los mismos, no podemos tener los mismos pensamientos. Yo no soy el mismo de hace 5 años. Yo no soy el mismo de hace 10 años. No tengo la misma relación con el Señor. No tengo el mismo conocimiento, las mismas revelaciones. Porque hubo un proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque uno quiso ser renovado en su mente y en su corazón, todos los días por el Señor. Porque hay que dejar lo viejo, hay que dejar los viejos pensamientos, lo que yo creía, lo que yo pensaba, lo que yo, antes de estar con el Señor, yo tenía pensamientos, tenía creencias, que yo tuvo que morir todo eso, para que Dios haga el proceso conmigo. Tiene que morir lo viejo. Lo que yo creía que era bueno, no era tan bueno. Para mí era bueno, pero para Dios no era bueno. Yo lo tuve que dejar. Yo tuve que dejarlo. Tuve que dejar prioridades que había puesto en mi vida equivocadas, porque no estaba Dios como prioridad, pero lo tuve que dejar. Hay que dejar lo viejo. Si no, no puede venir lo nuevo de Dios. Si no hubiera sido así, pues no estaría acá. Seguiría perdido. No podemos tener los mismos pensamientos, la misma estructura que teníamos antes, ni siquiera los mismos pensamientos que teníamos el año pasado. Algo tuvo que cambiar el Señor en tu mente, en tu corazón. Algo nuevo tuvo que traer en este tiempo, porque si no estás estancado. Hay que estar dispuesto a recibir eso nuevo. Pero tenemos que ser odres nuevos, teniendo vestidos nuevos. Nada viejo tiene que haber en nosotros. Si tenemos los mismos pensamientos, los mismos conocimientos, el mismo nivel de relación espiritual que tenemos con el Señor como un tiempo atrás, vamos a hacer esos odres viejos en el cual Dios no va a derramar un vino nuevo, con una nueva unción de su Espíritu. El Señor no va a derramar vino nuevo en odres viejos. Solo va a derramar ese vino nuevo sobre odres nuevos, sobre corazones y mentes rendidas a Él, dispuestos a ser renovados por Él. Tenés que dejarte ser renovado por el Espíritu Santo. Tenés que rendirte al Señor, tu corazón, tu mente, y ser renovado por el Espíritu Santo, para que Dios pueda derramar de su unción nueva todos los días en tu vida. Lo mismo pasa en una vida, pasa en una iglesia. ¿Por qué hay iglesias que uno ve que están estancadas? Porque ponen reglas, inclusive del Antiguo Testamento, por encima de lo que Jesús es. Los sabatistas ponen por encima el sábado a lo que Jesús es. Más importante el sábado que a lo que Jesús es. Cuando el Señor le dijo a los fariseos, hay alguien más importante que el sábado aquí, Él es más importante que el sábado. Hay iglesias que se fijan en justamente
un pastor conocido, dueño de una librería, me contaba que en su iglesia las mujeres no predican. ¿Por qué? Porque dice la palabra, el apóstol Pablo, en esa época, eso es no tener una mente renovada, en esa época que las mujeres no tenían que predicar, que era mejor que no prediquen, que solo los hombres podían predicar, pero era un pensamiento de esa época, para esa época. No quiere decir que hoy se tiene que cumplir. Porque en esa época, quizás, en ese lugar que lo dijo el apóstol Pablo, había mucha idolatría con diosas. Había diosa de esto, diosa de la otra. Entonces, si ponían a la mujer a predicar, la podían confundir con ese tipo de religiones paganas. Esa era la razón. Pero hoy en la vida actual, la mujer tiene que predicar. La mujer tiene que ser protagonista. Por supuesto, el hombre es cabeza de la familia. Tiene que ser, Dios nos puso como cabeza a los hombres en el ministerio, en la familia, pero la mujer es muy importante. Y es usada, muchas mujeres son usadas por Dios. Entonces, yo no me puedo encasillar en ese pensamiento de hace 2000 años. Porque Dios siempre trae algo nuevo. Dios no se quedó en el Antiguo Testamento. Dios renueva su palabra, trae un renuevo constante. Trae un renuevo constante. Siempre trae algo nuevo. El reino de Dios es renovación constante. Renueva nuestro espíritu, nuestro corazón, renueva nuestra mente y renueva su iglesia también. Siempre basada en la palabra y en el amor de Dios, en el amor de Jesús. No se puede quedar una iglesia no, tienen que venir vestidos de tal manera, de esta manera no pueden entrar. ¿Cuántas iglesias hay así? No, las mujeres tienen que venir de pollera. Legalismo. ¿Qué le importa al Señor? Por supuesto que uno tiene que respetar la casa, respetar a Dios, venir decentemente a la iglesia. Pero no le podemos poner una regla que tiene que venir con saco y con corbata, con pollera. Tiene que venir decentemente. Lo más importante, a Dios le interesa no esa vestimenta, sino la vestimenta interior, lo que hay en tu corazón. Eso le interesa al Señor. A Dios le interesan los corazones. No le interesan las reglas. Las reglas son necesarias, tiene que haber un orden, a Dios le gusta el orden, pero no es la prioridad. La prioridad son los corazones, son las vidas para el Señor. Entonces tenemos que tener esa mente renovada para recibir lo nuevo de Dios. La iglesia tiene que ser una renovación constante, nuestra vida tiene que estar renovada constantemente en el Señor. Porque si no nos transformamos en que nosotros somos los que juzgamos, decimos cómo tiene que venir la gente, cómo tiene que ser, ¿y quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Para decir si puede entrar o no puede entrar aquí, si puede oír la palabra de Dios o no puede oír la palabra de Dios de acuerdo a cómo se presenta. No es así. Y lo mismo pasa con nuestra vida. Hay que dejar lo viejo. Esa es una frase preferida de mi señora. Ella siempre quiere renovar algo, todo el tiempo. Y yo soy todo lo contrario. Yo conservo. Yo no quiero tirar nada. Y ella quiere tirar todo. Y bueno, ahí está el equilibrio entre lo que yo guardo y ella. Entonces ahí buscamos el equilibrio. Pero realmente tiene razón, si no tiro algo viejo, no viene algo nuevo. Somos de aferrarnos a las cosas. Yo he guardado prendas, por ahí uno guarda una remera, porque me hace acordar
del día que me pasó tal cosa. Y uno la guarda y no da más, está todo hecho una piltrafa. Y vos la guardás porque te quedaste, no querés renovarla porque te quedaste en lo que te pasó. Así somos. Somos así. Somos así. Pero mi señora no, tira todo. Tira todo, hay que tirar todo. Si no tirás lo viejo, lo nuevo no viene. Y es verdad. Si no tirás lo viejo, no va a venir lo nuevo. Ni en el mundo natural, ni en el mundo cotidiano de tu casa. Y también pasa en el mundo espiritual. No viene lo nuevo si no dejás lo viejo. No puede venir nada nuevo si no tenemos un corazón rendido y entregado a Él. Nuestra mente, nuestros pensamientos que sean del reino y no del mundo. Pensamientos que perseveran en su palabra y traen paz, como dice en Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amén. Perseverar en su palabra. Porque Dios tiene todo el tiempo un vino nuevo para derramar en sus hijos. Todo el tiempo. Y debemos ser esos odres nuevos, siempre dispuestos a recibirlo. Él renueva nuestra mente y nuestro corazón todos los días, así como dice su palabra que renueva su misericordia todas las mañanas. Si Él renueva su misericordia todas las mañanas, quiere decir que todas las mañanas, todos los días trae algo nuevo para nosotros. Y debemos ser esos odres nuevos para recibirlo. Lo dice Colosenses capítulo 3, 9 y 10, me encanta. Porque dice, no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Acá dice que despójense del viejo hombre, despójense de lo viejo y tomen lo nuevo, la nueva naturaleza que Dios les da, a su imagen y semejanza, para ser renovados constantemente hasta el conocimiento pleno de Cristo. Hay una renovación constante. Cuando nos vestimos con una nueva naturaleza que Él nos da. Hay una renovación constante. Una mente y un corazón rendido al Señor es un odre nuevo que recibe un vino nuevo. Una renovación constante hasta alcanzar el conocimiento pleno de Cristo. Pero para eso tenés que dejar lo viejo. Y me encanta porque dice, esta palabra es una palabra rema para mí, porque yo cada vez estoy más grande, entonces dicen... Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero, te entregaré todo lo que soy cada mañana. De
que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. Hoy nuestra historia debe continuar. Pues aunque pasan los años, tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando salga el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Cada día empezar